Estamos muy económicos en este inicio del año, pero claro, porque lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí. Aumento del transporte, muy fuerte, ya lo vamos a analizar. Aumento del dólar, rumores de renuncia de Sturzenegger, aumentos en general. Las tarifas. Las prepagas, la luz, el gas, ABL. el ABL, los peajes, la telefonía celular, los combustibles que todavía no aumentaron. Hoy en La Nación dicen, están esperando que vuelva Aranguren de vacaciones. Aranguren, el ministro de Energía, de vacaciones para terminar de pulir el numerito. El gobierno liberó el precio de los combustibles, las empresas pueden hacer lo que quieran, pero siempre había algún tipo de negociación o discusión final sobre ponerle 0,8 o ponerle 0,9. Los precios de las naftas van a aumentar, de los combustibles, a partir de la suba del dólar y a partir de la suba del precio del petróleo internacional, que son los factores que determinan hoy por hoy en este mercado el precio de los combustibles. Así que bueno, una larga lista de aumentos, una situación económica que, bueno, veremos a dónde termina. Y a todo esto, haciendo un poquito de memoria, recordamos cuando antes de las elecciones, creo que fue antes de las PASO, entrevistamos en este programa a Axel Kicillof, el ex ministro de Economía, y nos dijo: hay sectores exportadores que a mí me cuentan que después de las elecciones va a haber una corrección cambiaria importante. O sea, va a haber una devaluación. Que aguanten y que después de las elecciones se viene la devaluación. Ahora, sobre el fin de diciembre, cuando efectivamente hubo una suba del dólar, nos acordamos de aquello que nos decía Kicillof. Y en esta semana, donde ahora el martes es un día clave porque se define qué pasa con la tasa de interés, lo que hablábamos al principio, si la baja más el Banco Central, eso puede hacer que suba más el dólar. Como te decía al principio, hay versiones que hablan de un dólar de hasta 25 pesos que está pensando el gobierno para este año 2018, o sea, una devaluación más fuerte. Bueno, dijimos, vamos a llamar a Axel Kicillof a ver qué nos dice hoy por hoy de aquel pronóstico y de la situación actual. Estamos en línea entonces con el diputado nacional por el Frente para la Victoria, ex ministro de Economía. ¿Qué tal, Axel? David Cufré, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Te hice una larga introducción, viste, para que veas lo que se siente. Sí, correcto. No, dicho y hecho. Me parece que el gobierno hizo durante el 2017, sobre todo en los 4 o 5 meses previos a las elecciones, tocó el botón de pausa y de alguna manera empezó a posponer lo que es la aplicación de medidas, de decisiones que expresan sus verdaderos objetivos, su plan económico. Como el tema del transporte, por ejemplo, ¿no? Que suspendió el aumento del transporte hasta después de las elecciones. Fue todo, el aumento del transporte. Cobrar el fútbol, por ejemplo, que lo empezó a hacer justito después de las elecciones. A eso hay que agregar las tarifas de luz, gas. Me acuerdo que el gas había hecho el aumento y ante los primeros números, cálculos y reacciones de la llegada de las tarifas decidió cobrar el gas en cuotas, en 3 cuotas. Claro. Es decir, terminó con las cuotas para comprarse la heladera, para el ahora 12, precios cuidados, todo, o sea, los bienes durables, y puso cuotas a la tarifa de gas. Claro. Que hay que pagarla en 3 cuotas, porque si no, no se pueden pagar. Es decir, que a eso le podemos agregar combustibles, prepagas, obviamente colegios y telefonía celular. Telefonía celular, es decir que se vino un golpazo al bolsillo, con nuevos aumentos y también otras medidas que no son aumentos sino reducciones. Por ejemplo, de las jubilaciones. Claro. También se guardó en la manga la reforma jubilatoria, la reforma laboral. Es decir que yo creo que este es un gobierno neoliberal que tiene trazado el rumbo económico, que para sintetizar mucho, y no lo digo por una cuestión ni electoral, ni por una cuestión, digamos, de denigrar o provocativa, sino por un poco el contenido y la historia y la ideología de lo que se trata el neoliberalismo. Nos gobierna gente que piensa que el salario es muy alto, que las jubilaciones son muy altas y que las ganancias de las grandes empresas son muy bajas. Claro.
Bueno, lo dice González Fraga cuando decía era irreal que con ese nivel de salario. Antes era autoridad, después por decir eso lo nombraron presidente de Nación. Sí. Entonces yo creo que los objetivos generales, y para no ponerme ni muy en historiador de la economía, ni muy en historiador de la Argentina, los objetivos generales, por lo menos yo los tengo claros desde antes de que Macri ganara en 2015. Lo que ha pasado es que antes de ganar las elecciones de 2015 mintieron alevosamente, porque no vamos a tocar ningún derecho, podemos vivir mejor, las jubilaciones, me acuerdo que antes de 2015 para Macri las jubilaciones, o para Durán Barba, digamos, para los propagandistas, las jubilaciones eran muy bajas, así que había que subirlas y dar el 82% móvil. Ahora en el gobierno las jubilaciones son muy altas. Cuando ganan las elecciones, ahora hay que bajar jubilaciones, bajar salarios, bajar ingresos populares, y por el contrario subir precios, rentabilidades de sectores empresarios. Era un país muy distinto al que había, y bueno, y eso es un poco lo que vemos. Yo, para terminar con esto, sí, me parece que de nuevo lo hicieron, nada más que en 2017, cuando se ganó la elección, el efecto de estas políticas era muy claro, ¿no? La gente no podía pagar las tarifas que planteaban de luz y gas, no podía llegar a fin de mes, y entonces, por decir así, aflojaron un poco, porque el efecto electoral iba a ser determinante. Entonces largaron la obra pública, que ahora la pararon totalmente, miran lo que es los gastos de capital, o sea, en obras del presupuesto el último bimestre después de las elecciones, han hecho un ajustazo también de la obra pública. Sí, según La Nación bajó en octubre 54% y en noviembre otro tanto. Los datos. Bueno, no quiero decir que lo avisé, pero sí, la cuestión de el dólar. Eso te quiero preguntar, Axel, porque bueno, arrancábamos con ese tema porque es el tema que en la semana, a fin de la semana, generó sobre todo más preocupación, viste, cuando uno habla de economía, periodista de economía, cuando ya empezás a notar que te llaman los amigos y los familiares para decir, che, ¿qué pasó? ¿Qué hago con el plazo fijo? ¿Qué hago con la LEVAC? Bueno, así terminamos el viernes. Y bueno, yo decía... me acordaba de esa nota que hicimos, donde vos hablabas de que sectores exportadores anticipaban una devaluación después de las elecciones. Bueno, ¿eso es lo que está pasando? ¿Va a ser mayor esa devaluación? Mira, yo lo decía en esta nota, te lo repito hoy. Yo creo que el gobierno es un gobierno que representa intereses empresarios. Y esos intereses empresarios muchas veces no son coincidentes, sino contradictorios. Dicho de otra manera, a algunos les conviene un dólar a 25, a algunas empresas, a otras no. Claro. Porque si devalúa muy fuerte, va a haber, como ya se va a empezar a notar, una caída grande de los salarios, los ingresos domésticos, un aumento de los precios, que dicho entre paréntesis, es mentira que esté liberado el precio de la nafta y liberado el precio del dólar. El gobierno de esa forma trata de sacarse la responsabilidad, pero la verdad es que hay un acuerdo de precio de la nafta que ata el precio de la nafta al barril internacional y después como ese es un precio en dólares, después lo traduce a pesos por el tipo de cambio, y esa es la decisión del gobierno. El precio de la nafta lo fija el gobierno. Si hoy el gobierno quisiera, Aranguren, Macri, quiere bajar la nafta, puede. Claro, pero no, tiene un acuerdo con los empresarios del sector que entre el gobierno, y sobre todo porque IPF, que es el jugador más grande en el mercado, es mayoritariamente estatal, quiere decir que aún si no tuviera ese acuerdo con el sector, vía IPF podría modificar el precio de la nafta. Lo que pasa es que no piensa ni un segundo en el bolsillo de la gente, sino en la rentabilidad de las empresas, y hoy la economía la están decidiendo diversas empresas con la complejidad que te digo, dos complejidades. Una, que hay contradicciones entre diversos sectores. Yo ahí advertí, y siempre con prudencia, me acuerdo en esa nota que lo dije porque estaba toda la duda, y yo dije, bueno, hay sectores empresarios que me hablan de este compromiso, pero yo no quise ponerme a hacer Sí, futurología, un número. Ni futurología, ni tampoco generar... digamos, la economía, ni pánico, ni perturbaciones, y te lo debo haber dicho en esa nota, si no me acuerdo mal, como hacían ellos cuando yo era ministro, sí, por ejemplo,
te empiezan a tirar datos para que la gente corra para un lado, corra para el otro. Yo no lo quise hacer, pero me di, digamos, de alguna manera la responsabilidad de avisar que iban a subir todos los precios después de las urnas, y en particular que el dólar lo iban a modificar. Ahí lo que te puedo decir del año 2018 es que ellos se dan cuenta de que subir mucho el dólar, y al contrario de lo que habían dicho durante todo este periodo, que el dólar es libre, que no afecta a la economía, eso va a pulverizar el bolsillo de la gente, y lo están haciendo igual. ¿Hasta dónde lo van a permitir ese movimiento? Y tendrá que ver, porque además uno ve en los diarios la contradicción o las tensiones entre el equipo económico, que son tensiones al interior del bloque empresario, ¿no? Claro. No de funcionarios, no de sector Sener. Lo que pasa es que el sector financiero quiere un dólar, el sector exportador quiere otro dólar, y la verdad que no gobiernan esos sectores hoy. Y hay tensiones, las hubo siempre en la Argentina. Me acuerdo de la salida de la convertibilidad en 2001, que había unos que querían dolarizar, otros que querían devaluar muy fuerte, pero son decisiones no de economistas, o sobre todo no pensando en cómo le va a ir a la industria nacional, a las pymes, a los jubilados, a los profesionales. Todo eso no es un factor que tenga peso medio todavía en un año que no es electoral. Ahora, ¿y vos te imaginas que dentro de esas, digamos, tensiones y diferencias de intereses entre los exportadores que quisieran un dólar más alto, seguramente ahí el sector agropecuario o la gran industria, y el sector financiero y de servicios que por ahí está cómodo con esta apreciación o este dólar un poco más apreciado? ¿Qué se termina imponiendo? Y también por la necesidad política del gobierno, ¿no? Porque algunos decían, bueno, el gobierno devalúa este año 2018 más fuerte, lleva el dólar más arriba y tiene un año más recesivo, con más inflación, pero el 2019 repite el esquema del 2017 y le pone la obra pública y tiene alguna ganancia de aquella devaluación, un poco más de oxígeno y tiene mejor panorama electoral. ¿Eso vos lo ves como algo que puede pasar o pasar puede pasar cualquier cosa, digo, pero como algo que tiene más posibilidades o no se animará tanto al gobierno a una devaluación más fuerte? Yo creo que puede intentarlo. Eso es mostrar la economía como una especie de escalera con descansos, ¿no? Pero es una escalera que va al subsuelo para los trabajadores, para las mayorías populares. Y ahí hay que tener en cuenta también que en 2016 le pegaron un golpe a los salarios de en promedio 6-7 puntos, pero sectores que sufrieron mucho. Las jubilaciones cayeron como 10 puntos en 2016 en poder adquisitivo, ¿no? Y en 2017 lo único que hicieron es poner la pausa. Ajá. Es decir, no es que hubo recuperación, sino que dejó de caer. Es decir, que si 2018 es de nuevo un año de ajustazo, es de nuevo un año de caída, que con la especulación electoral ellos dicen, bueno, en 2019 de nuevo damos crédito, de nuevo activamos la obra pública, de nuevo estabilizamos los salarios y jubilaciones al nivel de la inflación, entonces no caen más, podemos repetir un buen resultado electoral, mintiendo, engañando y haciendo nuestro plan, pero digamos con un gradualismo que me parece que está bien expresado así. Es como robarte la plata pero en cuotas, ¿no? Claro, para parecer más tolerable. Sacarte tu nivel de vida pero en cuotas. Y entonces podría ser que tengan esa idea o esa fantasía, pero lo que digo es que mientras tanto es un deterioro permanente, a un ritmo tal vez más rápido los años que no son electorales y un ritmo mayor los años electorales. Yo lo que digo es que si ahora dejan correr el dólar, que de nuevo el Banco Central es el que fija el tipo de cambio. Este dólar es el dólar que está provocando el gobierno, la devaluación la está haciendo el gobierno en su manejo de tasa, de liquidez, incluso en 2016 donde devaluó muy fuerte, cuando se le va al mercado, se le desliza demasiado, entonces el gobierno intervino 2-3 veces directamente al mercado de cambios vendiendo dólares. No tiene ningún problema, son decisiones del gobierno. Yo creo que un poco la pelea que se ve públicamente o las disputas entre los Sturzenegger y otros sectores del gobierno no son cuestiones ideológicas ni
ni factores humanos, digamos, o personales, sino que básicamente es que nos gobiernan grupos económicos, algunos extranjeros directamente, y que están viendo cómo calibrar para ganar más plata. Y lo que se empiezan a dar cuenta es que si, por ejemplo, ahora ponen el dólar mucho más alto, va a ser tan fuerte el efecto sobre los bolsillos de la gente que hay algunos sectores que todavía necesitan del mercado interno, y ese mercado interno, entre todos los aumentos que vos enumerabas y la caída de las jubilaciones y la suba del dólar, claro, van a detonar casi completamente el mercado interno. Sería una caída muy fuerte, que hay grupos económicos que eso le perjudica. Claro. Es un gobierno donde los sectores populares, asalariados, no tienen ni voz, ni voto, ni representación. En cambio, los sectores empresarios han puesto a lo más claros y contundentes representantes de esos sectores empresarios en la mesa chica del gobierno. Sí, es impresionante, para terminar, Axel, es impresionante cómo ni siquiera figura en el discurso oficial y en la prensa que acompaña a este gobierno los sectores mayoritarios de la sociedad, ¿no? Los que pagan los transportes, o los que se quejan por las reformas, o los que se quejan por la cárcel domiciliaria a los genocidas. No figura directamente, es como si fuera un cero a la izquierda, ¿no? O a la derecha, no sé dónde va el cero. Yo creo que eso obedece a un fenómeno que tiene que ver con que este gobierno lleva adelante un programa claramente antipopular, antipyme, antitrabajador, porque en la economía, después podemos hablar de la política, pero en la economía buscan bajar los salarios, buscan reducir el poder adquisitivo interno, buscan reemplazar, sustituir, digamos, producción doméstica por importaciones, como una sustitución de producción por importaciones, que Argentina se industrializó al revés de eso. Buscan hacer todo eso, pero en el discurso dicen lo contrario. Claro, en el discurso dicen exactamente lo contrario. Entonces necesita una prensa, una comunicación que se pase todo el tiempo negando muchos factores de la realidad que uno observa. Yo lo veía con muchas medidas, ¿no? Te suben el transporte 60%, aparentemente, pues yo esos números no los conozco, los leo en el diario, hay un 10% que puede beneficiarse con un descuento del 50% en uno de los tramos. Así que lo digo para el que no es muy matemático, ni economista, ni nada parecido. Si te suben tus dos tarifas 60%, pero en la segunda te bajan 50%, en abril te mataron, no te fue bien. Pero el diario titula, porque el primer aumento es más pequeño, algunos van a pagar menos durante 2 meses, que además están de vacaciones algunos de ellos. O sea que es tan fuerte el dispositivo comunicacional para ocultar los resultados, e incluso ahora ya el verdadero contenido, porque en todo fue así. Yo me acuerdo de muchas medidas que tomó el gobierno, la reparación histórica. El otro día lo escuché también, pero lo escuchaba por una radio, un oyente, mientras yo hablaba en no sé qué radio, que decía, a mí la reparación histórica me vino 65 pesos más, y ahora me lo sacaron porque dice que no hice los trámites para mantenerla. Es decir, que la dejan sin juicio, la dejan sin situación, le dan 65 y se lo sacan. Pinta el cuerpo entero el grado de engaño que hay de este gobierno. Fíjate que es una especie de mampostería, una especie de decorado, como pintan la realidad, que de la misma manera suben el transporte y con un detalle pretenden que los diarios, si lo logran, los diarios oficialistas, digan que fue beneficioso para la gente, que la reparación histórica le vino bien al jubilado, que, bueno, todas las medidas que toman son de este tipo, y yo creo que es una realidad tan construida que no puede tener fisuras ese relato, porque cualquiera que levante la mano y diga, no es así, mira, mi factura de gas dice esto, mi boleto dice esto, mi sueldo dice esto, rompe toda esa construcción mediática. Pero vos decías, no hay quien lo represente. Nosotros en el Congreso, digamos, en lo que podemos, en la comunicación, tratamos de representamos esos intereses, los que son siempre víctimas de estos programas económicos. Está muy bien. Bueno, Axel, sí, yo decía el discurso oficial, ¿no? Y la prensa oficial no figura. Gracias, Axel. Abrazo grande. Bueno, que tengas buen domingo. Bueno. Estábamos en comunicación entonces con Axel Kicillof, diputado del Frente para la Victoria, ex ministro de Economía, bueno, viendo su visión, bueno.